¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me gustaría leer otra vez los textos que vamos a tratar hoy. Versículo 12, más específicamente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Señor, te vengo a pedir auxilio en esta tarde. Vos sabés lo que me cuesta predicar, lo limitado que soy, pero todos sabemos que tu gracia es más que suficiente. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a mi corazón, a nuestros corazones, que nos confrontes con nuestra maldad, con nuestros pecados, pero que no quede solo ahí, sino que nos lleves a la cruz, a que podamos saber y confiar y creer que en la cruz está la solución para nosotros, que para que vos nos visites, para que vos nos perdones, no tenemos que estar en un estado espiritual superior, sino simplemente tenemos que venir con humildad, pobres en espíritu, no confiando en lo que nosotros podemos darte porque es nada, sino confiando solamente en lo bueno que sos vos, en lo poderoso que fuiste y en lo amoroso al morir por nosotros en la cruz. Te pido que puedas edificar a mis hermanos, esta palabra pueda servir para edificarlos, para contribuir a su gozo. Y puedas salvar, Señor, a aquellos que aún no han encontrado el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Vos puedas hacernos sentir con un peso eterno que si no hemos resuelto esa situación con vos, nada es más importante. No deberíamos estar buscando otra cosa. Por favor, conducinos, Señora, a las puertas de gloria. Conducinos, Señor, a poder estar en lugares de pastos suaves, donde vos nos pastoreás, donde vos nos conducís. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar solamente en vos. Y que esta palabra, Señor, pueda ser aquello que
por lo cual vos la destinaste y la inspiraste. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿está bien? Y me gustaría comenzar diciendo esto. Hace algunos años atrás, en el ámbito del almuerzo familiar de domingo, muchas veces salía la discusión sanamente, el debate de cómo la tecnología, y estoy dando simplemente una ilustración para que entiendan, cómo la tecnología había venido a empeorar la vida del creyente. Y era el debate, ¿no?, de cómo la tecnología, ya sea el acceso a las redes y demás, había facilitado el pecado, lo había hecho más asequible, más cercano, más oportuno. Y siempre estábamos los que decíamos, bueno, la tecnología no tiene nada que ver, y los que decían que sí. Y con esa idea, ¿no?, de que la tecnología simplemente es un medio. Me pregunto, ¿fue la tecnología el problema? ¿Lo es hoy? ¿El celular es el problema? O llamen lo que quieran, ¿no? ¿O cuál es? ¿Es el medio el problema? La motivación tiene que ver algo con la voluntad nuestra. Y la pregunta que tengo para hacerles a ustedes es: ¿a quién está sometiendo tu voluntad? ¿A quién está sometiendo tu voluntad? ¿Y a quién debería someter su voluntad el cristiano? Y básicamente esto es lo que se va a responder hoy. Hay cristianos que por momentos eligen no someter su voluntad a la del Padre. Y esto es una realidad a lo largo de la vida de todo cristiano. El Hijo de Dios cada día debe decidir someter su voluntad a la del Padre. Y si Él no toma esa decisión será tomada lamentablemente por su carne. Es naturaleza inferior, que es la carne. Y digo inferior porque no es anterior. Ya vimos que nuestro viejo yo, estuvimos en toda esta serie, pueden pedirle a Sonia las copias o escuchar los audios en internet. Nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, ya está muerto. Hay gente que dice, el viejo yo volvió. Bueno, si es así realmente, es que no es cristiana esa persona. Porque el viejo yo, el anterior yo, fue crucificado con Cristo. Pero el cristiano sigue teniendo esta naturaleza inferior, que es la carne. Y esta carne va a buscar someter la vida del creyente al pecado. Y voy a decir esto y lo voy a justificar, después lo voy a argumentar, tal y cual como fue antes de haber nacido de nuevo. La carne va a buscar hacer eso, va a buscar reinar en la vida del cristiano de la misma manera, incluso que antes que éste conociera al Señor. En los 2 sermones anteriores hicimos énfasis en dos verdades de Dios que se desprendían de la porción bíblica de hoy, o sea, de Romanos capítulo 6, versículo 11. Dichas verdades bíblicas estaban representadas por 2 verbos imperativos. Imperativo significa orden, o sea, 2 órdenes o mandamientos del Señor a nosotros. Y la primera verdad que vimos en uno de esos sermones es que el cristiano debe saber, que está canalizado en él, así también vosotros. Del versículo 1 al 10, Pablo viene describiendo algo, y en el versículo 11 dice, así también vosotros. Entonces el cristiano debe saber. Para poder vivir la vida cristiana como corresponde, el cristiano debe saber, debe enterarse, debe conocer las verdades bíblicas para actuar en consecuencia. Esto es simplemente un repaso. Es muy difícil vivir en victoria cuando no hay un conocimiento de las verdades espirituales. Es muy difícil. El creyente ha muerto al pecado, junto a Cristo, para ya no morir nunca más, y ha resucitado junto a Cristo para ahora vivir para siempre, para Dios. Esto jamás cambiará, junto a todas sus implicancias. Tu mente, hermano, hermana, debe saber esto. Si estás en Cristo, si fuiste unido a Él, eso jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar, ¿no? Tu alma no se puede perder. Y necesitas saber esto para poder tener victoria en la lucha diaria con el pecado. Tu mente debe saber esto.
La lucha parte de un correcto conocimiento. La lucha está en la mente, en saber. Hay gente que no puede vivir con éxito la vida cristiana porque hay cosas que desconoce. Hay gente que peca y cree que pierde su salvación. Entonces es imposible luchar con el pecado así. Pero hay gente que no cree que la salvación se pierde, pero peca y piensa que nunca fue salvado. Entonces, tenés que esforzarte por un correcto conocimiento de las verdades espirituales. La otra de las verdades que aprendimos se desprende de la palabra, donde dice consideraos, que es considerar. El corazón debe creer y confiar en lo que la mente sabe que es verdad. Una cosa es saber que Dios me ama, dijimos, y otra cosa es creer y confiar plenamente que Dios me ama. De tal manera que no me negó ni tuvo egoísmo al darme a su Hijo, para que vos puedas ser salvado y tu vida pueda ser cambiada. Entonces una cosa es saber eso y otra cosa es creer de eso de todo mi corazón y poder vivir en consecuencia. Tu corazón debe creer. Tu corazón debe confiar en lo que sabe que es verdad. La lucha también está en el corazón. Entonces está en la mente, hay cosas que tengo que saber, hay cosas que tengo que conocer, hay cosas que tengo que enterarme. Pero estas cosas que ahora sé, las tengo que creer y tengo que confiar en ellas. Y si estuvieron los anteriores, dijimos que había 3 verdades, ya aprendimos 2. Y estas 3 verdades estaban representadas por 3 palabras. Esto fue un repaso. Y la tercera palabra, el imperativo, el mandamiento es la que aparece en el versículo 13. Presentar. Ahí Marquito está. ¿Bien ahí? Y después continúa también. Presentar. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con presentar. Entonces si la mente tiene que ver con el saber, si el saber tiene que ver con la mente, ¿no? Y el considerar tiene que ver con el corazón, presentar tiene que ver con tu voluntad. Presentar tiene que ver con tu voluntad. El cristiano es mandado por Dios a someter su voluntad a Dios. El cristiano mismo debe procurar que su propia voluntad sea rendida a la del Padre, de la misma forma que Cristo somete su voluntad a la del Padre en todo. Entonces tenés que saber, tenés que considerar, pero también tenés que rendir tu voluntad a la de Dios para poder tener victoria sobre el pecado. Si no tenés victoria, si no sometés tu voluntad, no vas a tener victoria sobre él. El profesor Douglas Moo dice al respecto: la victoria sobre el pecado que Dios ha conseguido a nuestro favor en Cristo es algo que debemos apropiarnos. Dominar los pecados que nos acosan no será un proceso automático o algo que sucederá sin nuestra cooperación. No. Para que las victorias de estar en Cristo se hagan realidad en nuestra experiencia, se demanda una determinación de nuestra propia voluntad. La santificación progresiva de esta vida no se llevará a cabo sin nuestra colaboración y sin nuestro esfuerzo personal. Entonces, si querés que tu santificación progresiva crezca, vos tenés que poner tu parte también. Y es la realidad expresada en los textos de hoy. Si no, no se va a llevar a cabo. Sabemos que para nuestra salvación, para nuestra justificación, nosotros no tuvimos nada que ver. Dios nos salvó por su gracia. Él nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Nos sacó el boletín de malas notas, nos dio el boletín de Cristo con todo 10, sin nosotros tener nada que ver. Fue solo por su gracia, por su misericordia, por su amor con que nos amó. Eso en la justificación, pero en tu santificación progresiva, la que tenés que transitar en esta tierra, tenés que colaborar con Dios.
tenés que esforzarte, tenés que luchar en oración, tenés que meditar en su palabra, tenés que buscar contemplar a Cristo en ella. Tenés que someterte a los hermanos de la iglesia y que ellos se sometan a vos bendecirlos con tus dones y que ellos te bendigan a vos. Vos vas a lastimarlos a ellos y ellos te van a lastimar a vos. Hermanos cristianos genuinos, hermanos falsos, y las personas del mundo van a lastimarte y todo eso va a contribuir a tu santificación. Pero todo esto va a demandar un esfuerzo de tu parte. Y está en que vos puedas someter tu voluntad a la de Dios, no es algo automático. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Pablo le hablaba en Timoteo, ¿no? El predicador de la gracia, Pablo, que el que leemos hoy en Romano, y le dice, tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate con tus fuerzas, no, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Él es el combustible, Él es la fuente. Entonces, vos sos el que tenés que esforzarte en Cristo, en la gracia que viene de Dios. ¿Está bien? Entonces, hacemos la pregunta que nos venimos haciendo toda esta serie de sermones y al final cambió un poco, que dice, ¿debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? Claro que no, claro que no. El creyente debe asimilar su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a eso. Así es, tenés que asimilar quién sos y ser quién sos. No se trata de que seas alguien que no sos, o que hagas mímica, o que seas hipócrita, sino que te des cuenta quién sos. Si es que no sos cristiano, que vengas a Cristo y puedas hacerlo. Y si sos cristiano, tenés que darte cuenta quién sos y actuar en consecuencia, sometiendo tu voluntad a la de Dios. Entonces ya vimos el punto 1, que el cristiano debe saber. La lucha parte de un buen y correcto conocimiento. También el cristiano debe considerar, el corazón debe confiar en lo que sabe que es verdad. Y en el sermón de hoy vamos a ver estas últimas 2 verdades, 2 puntos. El número 3, que ya algo estuvimos hablando, el cristiano debe presentar. La lucha está en la voluntad. Y número 4, debe motivarle, que tiene una nafta inagotable. Y al final de esto, bueno, vamos a ver aplicaciones personales. Hasta aquí fue la introducción. Vamos a comenzar. Me gustaría leer otra vez el versículo 12 y 13. El cristiano debe presentar. La lucha está en la voluntad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces dijimos que sí, saber tiene que ver con la mente, considerar con el corazón, presentar tiene que ver con la voluntad. Y todo cristiano está perfectamente capacitado por Dios para ejercer su voluntad en contra del pecado y tener éxito. Cada cristiano está capacitado plenamente por Dios para ejercer su voluntad. ¿Quién tiene que ejercer su voluntad? El cristiano. Y la va a ejercer contra Dios y va a tener éxito. Y claramente para aquellos que han oído esta serie de sermones, o aquellos que quizás han leído Romanos 6, se les presentó una enorme duda y confusión, ¿no? Porque leemos Romanos 6:2 y leemos que el cristiano ha muerto al pecado, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, Isaías, ¿cómo es que el cristiano ha muerto al pecado? Entonces no soy salvo. ¿Qué pasó conmigo entonces? Porque el pecado viene muchas veces contra mí con violencia y muchas veces cedo. Y lo peor, capaz que no pase con otros, pero yo sigo pecando. Y esta duda y esta confusión se presenta. Y vas a seguir pecando. El cristiano va a pecar mientras camina en esta tierra, ¿sí? Y eso ya lo estuvimos demostrando. Ya demostramos lo que significa morir al pecado y lo que no significa. El cristiano sigue pecando. Hay un pastor que dice que si algún cristiano dice que no peca,
lo único que hay que hacer es preguntarle a su esposa. ¿Sí? El cristiano que dice que no peca. Bueno, preguntás a la esposa y te va a deschavar. Porque ella sabe que vos pecás. Y vos también lo sabés, Dios lo sabe. Y yo le agregué, si no hay que preguntarle a su mamá, a su abuela o a su novia. ¿Sí? Ellas pueden dar testimonio que... También, compañero de trabajo, tal cual. Al papá también. Bueno, cerremos ahí. Pecamos. Los cristianos pecan, ¿sí? Y hoy veíamos en la escuela bíblica que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y algo peor, dice el 1.10. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Una locura. Bueno, pero hay cristianos que dicen que no pecan. No, el cristiano va a seguir pecando en este peregrinar, en este caminar. Nunca dijimos que el cristiano ha dejado de pelear contra el pecado, ni nunca dijimos que ha dejado el pecado de ser una fuerza poderosa que nos combate día y noche. Sin embargo, hermanos, el pecado en Romanos 6 es personificado como un rey que fue destronado. Usted lee Romanos 6 y tiene que llegar a esa conclusión. El pecado que antes reinaba en la vida de la persona, ahora fue destronado gracias a la cruz de Jesucristo. Ella es un monarca que no tiene derechos. Pero siendo un rey destronado, un monarca destronado, está determinado el pecado a reinar en la vida del creyente, como dije al comienzo, de la misma forma que lo hacía antes de la salvación. De la misma forma. Cada creyente, cada cristiano tiene un enemigo afuera, ¿sí? Que es Satanás. Ya hablamos que yo no creo que Satanás esté ocupado con Isaías. Yo creo que está ocupado con otras personas más trascendentales que yo. Pero sí hay demonios asignados por él a cada cristiano que buscan tentarlo. ¿Sí? Entonces tenemos un enemigo afuera y tenemos un traidor adentro, que es nuestra carne, que todo el tiempo nos quiere entregar a este enemigo. Y todo el tiempo Satanás y nuestra carne buscan comprar la mentira escandalosa de que los placeres del pecado, porque es eso, es una mentira escandalosa, es una mentira terrible. Ellos nos quieren vender que disfrutando de los placeres que el pecado da, vamos a sentirnos más satisfechos que si buscáramos nuestro placer en Cristo. Y miren la locura del pecado. Porque la mayoría de las personas o el común de la gente cuerda busca cambiar algo menor por algo mayor. Yo no creo que nadie esté contento, ¿sí? Cambiando, no sé, un coche por una bicicleta. Me gusta andar en bicicleta, pero no creo que nadie vaya contento a la concesionaria y entregue su coche y le den una bicicleta, ¿no? Pero miren la locura del pecado, que nos hace entregar algo que es mayor, que es Cristo, su gloria, sus promesas, nuestra comunión con Él, su hermosura, el placer que disfrutamos cuando estamos con Él, por placeres menores que son los que el pecado da. Porque todo el tiempo intentan hacer esto con nosotros. El pecado nos quiere gobernar y nuestra carne nos quiere entregar. Pero es un hecho real que el pecado ya no es nuestro rey. Por lo tanto, el cristiano no debe dejarlo reinar como si fuese rey. El cristiano no debe dejar reinar al pecado como si fuera un rey que tiene todavía los derechos de hacerlo. No se lo permitas. Este es uno de los mandamientos de hoy. No se lo dejes, no se lo permitas, porque si lo dejas, va a reinar en tu cuerpo como rey, aunque ya no tiene el derecho de hacerlo. Ya perdió todo derecho. El pecado ya no es tu rey, cristiano. Ya no es el monarca. Y Dios te manda a que en nombre de tu gobernador legítimo, que ¿quién es? Dios. Dios te manda a que en nombre de tu gobernador legítimo te rebeles en contra de este gobernador usurpador que quiere venir a reinar tu vida. Tenés que rebelarte contra el pecado en el nombre de Dios, en el poder de su fuerza, sustentado por su gracia.
Ese es el mandamiento para vos. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos al reino de Satanás ni al pecado. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos ya son ciudadanos del cielo, extraños al pecado y a su dominio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿dónde buscará reinar el pecado? ¿Dónde? ¿Dónde? Y la respuesta está en el versículo 12. ¿Dónde dice? En su cuerpo. No reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal. Ahí es donde el pecado va a buscar asentarse, es el único lugar que le queda, y va a buscar controlar tu vida. Si una vez que el pecado y Satanás fueron vencidos por la cruz de Jesucristo, el cuerpo es el único lugar donde el pecado tiene para agazaparse e intentar dominar la vida del cristiano. Y hay una realidad que tenemos que aprender. Ahora en Cristo, el único lugar donde puede ejercer dominio es desde el cuerpo. Antes Él controlaba tu cuerpo y tu alma. ¿Está bien? Pero ahora en Cristo ya no es así. Y hay una promesa que un día nuestro cuerpo glorificado va a ser transformado por Dios y va a quedar para siempre fuera del alcance del pecado. Pero eso va a ser recién cuando el Señor nos venga a buscar. Cuando el Señor te venga a buscar a vos o por ahí nos venga a buscar en conjunto a la iglesia. Ahí tu cuerpo va a ser transformado y ya el pecado no va a poder refugiarse ahí nunca más. Pero ahora que estás en Cristo, Él ya no puede gobernar desde tu alma, pero sí lo puede hacer desde tu cuerpo. Mientras tanto, en esta vida, Satanás y el pecado utilizan las concupiscencias, palabra relacionada con deseos ilegítimos, deseos impropios para un cristiano, que son los deseos engañosos, los cuales están en su cuerpo, en su humanidad, para buscar reinar sobre él. Los enemigos de nuestras almas, Satanás y el pecado, la carne, buscan seducir al cristiano para hacerlos volver al pecado, para hacerlo volver. Y esto será cada día hasta que Cristo venga. El pecado, otra vez repito, buscará reinar a través del cuerpo del cristiano. Y vamos a ver versículos que hablan acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 21. Miren lo que dice. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, está clamando. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esperamos que nuestro cuerpo sea rescatado por Jesucristo. Ya nuestra alma fue rescatada por Él y ahora esperamos que nuestro cuerpo sea rescatado. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ven? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, la de Cristo. Y esto lo va a hacer por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a 1 Corintios 15:50. Hasta el 53 será. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, el mismo que venimos leyendo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Miren, ni la corrupción hereda la incorrupción, este cuerpo corruptible que tenemos. No puede entrar al cielo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles, con un cuerpo nuevo. Y nosotros, los que estemos en vida, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquellos hermanos que ya han muerto físicamente serán resucitados, se les dará un nuevo cuerpo para habitar en la presencia de Dios, y aquellos que todavía estemos vivos hasta que Cristo venga, ahí seremos transformados, nos reuniremos con los resucitados, dice la Biblia, y recibiremos al Señor ¿en dónde? En las nubes. Impresionante. Vamos a continuar un poquito, y en unos meses, yo creo, sí, dentro de unos meses vamos a estar exponiendo Romanos 7, donde esto se va a tratar en mayor profundidad. Pero miremoslo por un momento, nos va a traer mayor claridad. Romanos 7. En la carta de los Romanos, estamos en 6, después sigue obviamente el 7, él se lamenta, Pablo, ¿no? Y dice algo como esto, Romanos 7, 18, joya. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden deleitarse en la palabra de Dios? Los cristianos. Para el mundo le parece un aburrimiento escuchar hablar acerca de Dios, meditar en su palabra. Entonces acá, Pablo, que se deleita en la ley de Dios, dice que hay un problema en su carne. Versículo 23. Dice, pero veo otra ley, no la ley de mi interior que se deleita en Dios, la ley de mi alma, sino veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Literalmente miembros es, cuando usted va a la palabra en griego, partes corporales. ¿En dónde Pablo está la lucha? En sus partes corporales, literalmente. Literalmente. Y luego, en Romanos 7, 24 al 25, Pablo concluye y dice, miserable de mí. ¿No experimenta ustedes esto cuando es arrastrado a pecar y a deshonrar a Dios? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después se deleita y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y justamente es por esto, por el problema que el pecado se agazapa en el cuerpo y mediante ahí busca reinar, es que en Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 2, Pablo les ruega a los romanos y les dice esto, miren, así que hermanos míos, os ruego, o sea, es un terrible ruego, o sea, si hay algo más que el amor, misericordia en este contexto es amor inagotable de Dios. Le dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, les ruego por el amor inagotable de Dios, que Efesios dice que supera todo conocimiento, que presenten sus cuerpos como el sacrificio vivo. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Nuestros cuerpos, entregárselos a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, mediante el contemplar la palabra, tu entendimiento se tiene que renovar para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Sometas tu voluntad a Él y le ofrezca tu cuerpo a Dios para su gloria y no para la tuya, para sus propósitos y no para los tuyos. Miren lo que dice 1 Corintios 9:27. Pablo no era una seta, sino que está hablando de la carne. ¿Qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo. Y yo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Vamos otra vez a Romanos 12 y 13. 6 del 12 al 13.
Entonces, otra vez, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, es obvio que el pecado puede reinar en nuestro cuerpo por el simple hecho que los mandamientos y prohibiciones de Pablo que dan en el texto que acabamos de leer no tendrían sentido. Pablo no hubiera dado estos mandamientos si el pecado no pudiera reinar en tu cuerpo mortal. Pero también es obvio, hermanos, que el pecado no tiene que reinar en tu cuerpo, sino tampoco la advertencia carecería de sentido también. Entonces, si Dios te manda algo es porque puede pasar, pero también te está diciendo, no tiene que serlo. Yo no deseo que sea así. Hoy veíamos en la escuela bíblica que Juan, en su primera epístola, les dice, hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Bueno, si pecan, saben que tienen un abogado que los va a defender delante de Dios. Están justificados, están revestidos por la justicia de Cristo. Entonces, el pecado puede reinar en nosotros, pero no es el deseo de Dios, no tiene que ser tu deseo y no tiene que suceder. No se lo permitas que reine en tu cuerpo. Para que un pecado tenga poder sobre un hijo de Dios, ese pecado debe haber pasado primero por su voluntad. Antes, sin Cristo, pecábamos, ¿sí? Y el pecado hacía con nosotros lo que queríamos. No tenía que preguntarnos, Él nos hacía hacer lo que Él quería, éramos presos de Él. Pero ahora un cristiano, cada pecado cuando quiere venir a la vida de un cristiano tiene que pasar primero por su voluntad. Entonces es una realidad que el cristiano, cuando peca, es porque eligió, porque decidió pecar. Y otra vez, decidió pecar, decidió someter su voluntad a la del pecado, decidió creer esta mentira ridícula que los placeres que ofrece al pecado son superiores a los placeres que Dios da. Es mentira, vos lo sabés. El cristiano cuando experimenta la presencia de Dios, cuando experimenta tener comunión con Él, cosas en común, a través de la oración, a través de la meditación, el levantarse y saberse amado por Dios, que puedes hablar con Él y Él está. Cuando te despertás a la mañana y clamás a Él porque pasaste toda una noche con Él y Él viene a saciar esos apetitos que tenés. Vos sabés lo que es orar, sabés lo que es cantar agradeciéndole a Dios que Él te dio esa salvación que vos no merecías. Sabés el placer que se siente estar con Él, disfrutarlo, atesorarlo. Los teólogos dicen que el mensaje de la Biblia es este. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios mientras disfruta de Él para siempre. El propósito principal de tu vida es glorificar a Dios mientras disfrutas de Él para siempre. Y cuanto más disfrutas a Dios, más lo glorificas. Entonces es una mentira absurda que los placeres que te da el pecado son mayores. Pero a veces elegimos hacer eso y someter nuestra voluntad ante Él. Y miren lo que la palabra presentar en griego quiere decir. La palabra presentar en el idioma griego da una idea de, escuchen, ayudar a, dar a, estar listo para, estar junto a, estar presto, estar preparado para, estar sometido a. Eso es lo que la palabra presentar da en el idioma griego, como ayudar, estar listo, estar atento, estar al toque. Y estar un tiempo del griego que da una idea de que esto es constante y esto es siempre.
Entonces claramente, hermanos, el mandamiento es: no ayuden al pecado a que reine en sus vidas. No estén prestos, cristianos, no estén listos a que el pecado reine en sus vidas. No lo ayuden, no se presenten, sino preséntense más bien a Dios. Y noten también que el texto del 12 al 13 habla de miembros, ¿no? A los miembros del cuerpo y a instrumentos. Y esto literalmente, hermanos, es las extremidades, las manos, los pies, pero también los órganos del ser humano, como pueden ser los ojos, los oídos, las manos y los pies también. Entonces son nuestras extremidades, pero también son nuestros órganos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro cerebro. Y también habla de unas facultades o capacidades que cada uno de nosotros tenemos, nuestros procesos mentales, la inteligencia que tenemos, nuestro razonamiento, nuestros dones y talentos. Muchas gracias. Gracias. Entonces la palabra griega está hablando de presentar, estar presto, ayudar a, y vemos que habla de miembros, instrumentos que son nuestros órganos, nuestros ojos, nuestros oídos, pero también tus procesos mentales, tus capacidades, tus facultades, tus dones, tus talentos. Y la palabra griega que usa para instrumentos hace referencia a herramientas para trabajar o armas que se utilizan en la batalla. ¿Van entendiendo? Instrumentos habla de herramientas para trabajar o armas para la batalla. Entonces, literalmente lo que está diciendo este texto es: no presenten, no ayuden con sus armas al pecado para que él gobierne en su vida, en su cuerpo, y lo lleve a pecar más y más, haciendo el mal. Sino más bien, preséntenle sus armas a Dios para que él gobierne y ustedes puedan obrar con justicia. Entonces no estés listo para la batalla, para que el pecado te diga lo que tenés que hacer, para que él gobierne en tu cuerpo, sino que tus facultades, esas mismas facultades que pueden ser usadas por el pecado y Satanás, pueden ser usadas por Dios para tu santificación, para su gloria y para sus propósitos. ¿Ven que el medio, o sea, el cuerpo no es el problema? Como Facu nos predicaba el domingo pasado, que los gnósticos enseñaban que el cuerpo es lo malo. No, el cuerpo simplemente es un medio. Tu mente, tu razonamiento, tu inteligencia, poca o mucha. Tus órganos son un medio el cual vos, mediante tu voluntad, decidís someterla al pecado o someterla a Dios. Y el mandamiento es: no lo hagas con el pecado y presentate a Dios. Ese es el mandamiento. Cristiano, vos tenés la facultad de decidir a quién presentar tu cuerpo, tus miembros, tus capacidades y facultades. Hermano querido, las podés ofrecer al pecado para que Satanás los use para sus deseos malvados, o a Dios para que sean utilizadas para su gloria y su justicia. Entonces, hermano, dejá de presentarte al pecado como si todavía te pudiese gobernar, o como si todavía tuviese los derechos para hacerlo, y presentate a Dios, quien es ahora tu único dueño para siempre. Hacelo de una vez por todas, no esperes a mañana. Hacelo hoy. Los placeres que se experimentan en Cristo, estando en comunión con Él. No seas tonto de desaprovecharlos, de dejarlos para mañana, cuando hoy tu alma puede rebosar de plenitud. Cuando además vos también podés ser un vaso útil para que otro conozca a Dios. Entonces no te presentes al pecado. No presentes tus armas a sus órdenes, sino presentate a servir al Rey de Gloria. Alejate de una cosa y perseguí la otra. Porque hay gente que simplemente deja de hacer una cosa pero no hace la otra. Y eso está mal también. El pastor Jerry Tolopilo habla al respecto y dice:
La vida cristiana no solo consiste en un huir de lo malo, sino también un correr hacia lo bueno. Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles, ¿no? Y después le dice: pero juntate, seguí con aquellos que en fe, amor y justicia buscan al Señor. Y este huye que usa Pablo es la palabra fogueo, que da a entender como un criminal que está siendo perseguido por la justicia y huye despavoridamente. Huí despavorido, corre, pero anda hacia Dios. Si alguien quiere bajar de peso, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Huir de la comida, ¿no? Pero bueno, tiene que hacer una dieta, ¿no? Tiene que dejar de comer comida chatarra, ¿está bien? Pero imaginen a alguien que quiere bajar de peso y dice: bueno, no como más comida chatarra, pero no como más. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar, se va a enfermar, van a pasar, antes que se enferme va a pasar otra cosa, van a pasar unas horas, a lo sumo un día o dos, y después ¿qué va a hacer? Va a ir y va a comer muchísima más comida chatarra de la que comía antes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar de comer comida chatarra y comer comida saludable. Hacer una buena dieta. Eso es lo que tiene que hacer. Y así es con vos. Así es con el cristiano. Tenemos que dejar de presentarnos al pecado, pero a la vez presentarnos a Dios para sus fines y sus propósitos. Por otro lado, hermanos, hay cristianos que dicen: bueno, hasta que Dios no haga la obra, yo no voy a cambiar. Y no, hermano, Dios ya hizo la obra. Ya murió en la cruz. Ya fuiste unido a Él. Vos tenés que hacer tu parte ahora. Vos tenés que someter tu voluntad a la de Dios. Veamos otra ilustración. Un hombre es contratado para trabajar en un campo. Un hombre es contratado para trabajar en un campo. El dueño y jefe le da al trabajador, al contratado, todo lo que necesita para la tarea. Tractores, palas, herramientas, camiones, almacenes para depósito, fertilizantes, semillas de todo tipo, suficiente agua distribuida con una red hídrica eficiente. Pero el que debe levantarse voluntariamente todos los días temprano para trabajar y hacerlo bien, ¿quién es? ¿El jefe o el contratado? El contratado. No hay excusa para no entregar la producción, ya que tiene todo lo que necesita. Y así es con vos, hermano. Así es con los cristianos. Tenemos todo lo que necesitamos para santificarnos. Y no tenemos excusa. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Tenemos que echar mano simplemente de lo que tenemos, que es bueno, y alejarnos de lo malo. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como algunas cosas, no, ¿cómo dice? Como todas las cosas que pertenecen a ¿qué? A la vida y a la piedad, a la santificación, a la santidad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ven? Ya nos han sido dadas, ya te fueron dadas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana. Y para participar en nuestra misma santificación, se nos han sido otorgadas en momentos de nuestra salvación. Ahora está en vos el someter tu voluntad a la de Dios. Vamos la siguiente verdad, para terminar ya, falta poquitito. Vimos entonces que el cristiano debe saber las verdades de Dios. El cristiano debe considerar, o sea, debe confiar y creer en lo que sabe que es verdad.
Y también el cristiano debe someter su voluntad a la de Dios, no a la del pecado. Ofrecer sus miembros, sus facultades, sus instrumentos a Dios y no al pecado. Pero hay una manera. El punto 4 dice, debe motivarle, que tiene una nafta inagotable. Miremos lo que dice el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nunca más vas a estar bajo la condenación del pecado, de la ley, porque ahora estás bajo la gracia de Dios. Ese es lo que te está rigiendo ahora, la gracia de Dios. La ley de Dios, dice Romanos 7:12, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay gente que dice que la ley es mala. Hay cristianos que dicen, bueno, ahora estoy bajo la gracia, no hay más ley, puedo hacer lo que se me canta. Y ya vimos que Pablo, en el versículo 1 de Romanos 6, dice, en ninguna manera, no podés pensar así. La gracia de Dios no es para el libertinaje. ¿Está bien? Pero la ley, hermanos, el mandamiento de Dios solo, no puede quebrantar el poder del pecado en tu vida, ni el castigo del pecado. No tiene poder para hacerlo simplemente. La ley no puede hacer eso. Por eso fue necesaria la gracia de Dios. Fracasamos, la humanidad entera a lo largo de la historia ha fracasado en cumplir la ley de Dios. Y sabemos, según Santiago, que el que cumple todos los mandamientos, pero si falla en uno, es igual que hubiera roto todos. Y Gálatas dice, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para cumplirlas. Entonces, si alguien quiere ser salvo haciendo las cosas bien, tiene que hacer todo bien y nunca haber pecado. Y es imposible para nosotros. Pero la ley no es mala. Lo que hace la ley es acusar, reprender y condenar. Eso es lo único que puede hacer la ley con vos. Acusarte, reprenderte y condenarte. No puedes salvarte. Pero maravillosamente el cristiano ya no está bajo ella. No está bajo la condenación de la ley de Dios, sino bajo el poder redentor de su gracia. El pecado no se enseñará más de vos porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es en ese poder de gracia a que Dios te llama a vivir cada día. Y hermanos, sin esta promesa que vemos en el versículo 14, los mandamientos del versículo 12 y 13 serían inútiles. Decirle a una persona que está bajo el dominio del pecado, que no se deje dominar por el pecado, es como decir a una persona que no sabe nadar y se está ahogando, que nade hasta la orilla. ¿No? Pero ya no estás bajo el dominio del pecado. Entonces, no dejes que Él reine en tu vida. No presentes tus facultades a Él para que Él pueda tomar ese lugar, porque ya no tiene el derecho de hacerlo. Y no va a ser así. El hecho de que Cristo haya venido en carne, y eso es lo que la palabra Navidad significa, la encarnación de Cristo. El hecho de que Cristo haya venido en carne y mediante su evangelio estamos unidos a Él, es lo que este texto llama gracia. La gracia de Dios destrona el pecado, destruye el señorío del pecado y capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y todo lo que le pertenece en su servicio de amor a Dios para siempre. Eso es lo que hace la gracia. Destrona el pecado, destruye el señorío del pecado sobre vos y te capacita para ofrecerte a vos mismo y todo lo que tenés a Dios y tener éxito en contra del pecado. Ya vimos, Romanos 6, 9 y 10 dice que la muerte no se puede enseñorear de Cristo nunca más. Cristo murió y resucitó para siempre, para ya no morir más. Y como vos estás unido a Él, ya no vas a morir más, ya no vas a estar más bajo condenación. Así el pecado no va a poder tener dominio sobre tu alma. Entonces, como el pecado nunca más va a poder dominar tu alma, vos no lo dejes reinar o dominar en tu cuerpo. ¿Qué dice Romanos 8:1?
ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Lo podés poner en la Biblia de las Américas? Gracias, Marquito. Oh, este también lo menciona. Bueno, lo voy a explicar para que no haya confusión. La segunda parte del texto que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el manuscrito original de la Biblia. ¿Sí? Fue un comentario que hermanos los hicieron con el tiempo y con el tiempo se incorporó al texto. ¿Sí? Entonces, la verdad de nosotros en este texto dice que no hay condenación ya más para los que están en Cristo Jesús. Punto, y después sigue el versículo 2. ¿Está bien? En Cristo ya no estamos condenados. Entonces, la acusación, ¿sí? o hipótesis que se hacía al comienzo de la carta, que decía, no, Pablo, dejá de hablar de la gracia. Dejá de hablar tanto de la gracia porque la gente lo va a tomar como una excusa para pecar. Pablo, vos estás diciendo que tenemos que hacer males para que vengan bienes. La gracia, este evangelio de gracia que vos presentás, induce a la gente a pecar. Vemos que esa hipótesis es refutada totalmente. Es destruida esa hipótesis, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia desalienta la vida del pecado. La gracia mortifica el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. La gracia ha quitado el pecado de nuestras almas y un día lo quitará por completo de nuestros cuerpos cuando le veamos cara a cara. La gracia quitó el pecado de tu alma y un día va a ser quitado de tu cuerpo cuando veas a Cristo cara a cara y te dé un nuevo cuerpo. Mire lo que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿sigue viviendo en pecado? No. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces ya no hay excusa para no santificarnos. Tenemos una nafta inagotable. Tenés una fuente que fluye día a día, porque Él cada día renueva sus misericordias. Entonces, cristiano, cuando caes en pecado, no te perdés, sino que te levantás, te sacudís el polvo y seguís con la mirada puesta en los tiernos ojos de Jesús y en sus brazos que te animan a seguir. Y te dicen, no tengas miedo, no te rindas, yo te ayudo. Entonces cuando pecas, te podés levantar sabiendo de que no vas a estar bajo el dominio del pecado. Nunca más. Y eso tenés que apropiarlo en tu mente, en tu corazón, para que así tu voluntad se someta con placer a la de Dios. Que cuando pecas, sabés que no estás afuera de la familia de Dios. Entonces ahora vos te vas a santificar y vas a ofrecer tus miembros a Dios para que el pecado no tenga lugar en tu cuerpo. El pecado no tiene la necesidad de reinar en tu cuerpo. Vos no tenés la necesidad de permitírselo. No se lo dejes. Y que tu alimento, tu combustible sea la gracia de Dios, que es inagotable. Vamos a las aplicaciones personales. Si haces un balance de tu tiempo diario o semanal, ¿cuánto tiempo te ves ofreciendo tus miembros, órganos, capacidades y dones a tu carne y cuánto a Dios? Mediante las disciplinas espirituales como la lectura y meditación bíblica, la oración a sola y con hermanos, el tiempo de comunión con los hermanos de la iglesia local, tanto hombres como mujeres, entre otras disciplinas.
¿Cuánto tiempo te ves en eso? ¿Cuánto tiempo te ves ofreciendo esto a tu carne? ¿Y cuánto tiempo a Dios mediante todos los que describimos? ¿Para quién provees? ¿Para el espíritu o para la carne? Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La lucha de Pablo en Romanos 7. Miren lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístanse de Jesucristo y no provean para su carne, para los deseos impropios, esos deseos mentirosos. Y hay dones claros, talentos que yo veo en los hermanos que lideran, ¿no? Esos hermanos y hermanas que son referentes dentro de las congregaciones, no solo acá, que tienen esa capacidad, esa picardía en el buen sentido de la palabra, para poder ver un poco más allá. Para poder ver cosas que otros hermanos no pueden ver. Por eso, lideran en algún sentido, en el trabajo, en el hogar o mismo dentro de la iglesia. Y esa capacidad o ese talento también lo veo en las madres a veces, que pueden ver mucho más allá que los demás. Entonces, hermanos, que este talento que vos tenés, esta gracia, que uses esta picardía, esta capacidad en benignidad para buscar la santificación en vos mismo y los demás, y para promover la unidad en la iglesia, lo cual va a contribuir con la santificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, de los hermanos y de vos mismo. Y que no uses esa picardía, ese talento, en malicia, haciendo lo contrario. Y por último, ¿cuál es el motor de tu santificación? ¿Cuál es tu nafta? ¿Qué es lo que te motiva? Cuando te ves en el espejo, ¿podés ver a un cristiano victorioso? Cuando te ves al espejo, ¿podés ver a un cristiano que vive en victoria? ¿Podés ver a un cristiano que está sometiendo su voluntad a la de Dios? ¿Podés verlo? Empezá a hacerlo, si no es así. Vamos a orar.